7:05 y establecemos contacto directo en Ciudad de México con Raúl Benítez, experto en temas de seguridad entre México y Estados Unidos, además máster en Economía y Política Internacional. Señor Benítez, muy buenos días y gracias por acompañarnos en NTN 24. Muy buenos días, Jesús. Saludos a la audiencia de NT 24 desde México. Muchas gracias. Estamos hablando de un mapa completamente rojo. Lo que acabamos de ver, la nota que acabamos de presenciar muestra 13 estados. En México estamos hablando de 31 estados más el Distrito Federal, que sumarían 32. Es decir, la mitad del país está con una alerta roja, con una bandera roja. ¿Cómo interpretamos esa alerta que emite Estados Unidos para que los ciudadanos eviten cruzar esa frontera e ir a México? Bueno, mire, esas alertas se emiten normalmente por Estados Unidos hacia México desde hace más de 10 años. La última fue a mediados del año 2013 y ahora emiten esta el 9 de enero, hace 2 días, que es una alerta donde se señala que en el año 2012 murieron 71 estadounidenses, en el 2013 81 por acciones vinculadas de agresiones del crimen organizado, y fueron 91 turistas norteamericanos secuestrados en México. Aquí hay que tener en cuenta el contexto. México es el país más visitado por estadounidenses en el mundo. Todos los días la frontera es cruzada por 150,000 estadounidenses que trabajan en México. Entonces, evidentemente, el Departamento de Estado se preocupa por esto y le señala a sus ciudadanos que tengan mucho cuidado. Realmente la frontera norte es el lugar que a ellos más les preocupa, y las zonas de playas. En la frontera norte, en realidad, el estado que está señalado como más peligroso es Tamaulipas. En el resto, por ejemplo, en Baja California, yo estaba leyendo la alerta hace un momento, Baja California recomiendan solamente que no vayan los jóvenes a los bares y que no circulen los estadounidenses de noche. En Ciudad Juárez se señala que vayan por negocios, pero que no transiten en el centro de la ciudad y que lo hagan de día. O sea, no es una alerta tan dramática, digamos así. Yo le puedo decir ahora, en estas vacaciones de diciembre, que yo viajé de vacaciones desde México hasta Yucatán, que son 1,500 kilómetros de distancia en mi automóvil, y no tuve absolutamente ningún percance de ningún tipo. Atravesé por uno de los estados que se menciona, que es el estado de Veracruz. Ahora bien, es muy importante que Estados Unidos haga estas alertas porque pues previenen a sus ciudadanos, y en la página web del Departamento de Estado están todos los datos donde los ciudadanos estadounidenses se pueden auxiliar. También hay que tener en cuenta que los turistas pues sacan dinero de los cajeros automáticos de los bancos, las llamadas cajas ATM, sí, y ahí se realizan los robos express a estas personas. Ahora, yo lo único que le puedo señalar es que no es que sean blancos norteamericanos, blancos estadounidenses. Los ladrones, el crimen organizado lo hacen, sí, contra cualquiera que va a un cajero y le pueden robar, lo hacen, y contra los mexicanos principalmente, ¿no? Ahora, señor Benítez, sin duda, más allá de si es o no tan dramática esta medida tomada por Estados Unidos, lo cierto es que en los últimos días lo que hemos visto en estados como Michoacán, la presencia de fuerzas más allá de lo que son los policías, de actividades de violencia recurrente, sí hace sentirle a uno desde afuera, le da la sensación de que el Estado mexicano perdió el control de la seguridad en el país. ¿Cree usted que esto es cierto? No, mire, el Estado mexicano no perdió el control de la seguridad en el país, perdió el control de la seguridad en algunos lugares. Hay que ser muy claro con esto. O sea, la Ciudad de México, que es la ciudad más grande del país, que tiene 8 millones de habitantes, es mucho más segura que la ciudad de Bogotá, por ejemplo, que la ciudad de Caracas de lejos, que la ciudad de San Salvador, que Guatemala, que San Pedro Sula, que Tegucigalpa, que Cartagena, que Medellín, que Río de Janeiro, que Sao Paulo. Estamos hablando de la ciudad capital de México, la ciudad de Guadalajara también. En zonas rurales de Michoacán sí hay un control de crimen organizado, de actividades vinculadas al trasiego de metanfetaminas y de precursores químicos, porque ahí se localiza uno de los puertos más importantes de comunicación marítima con el Pacífico, y un cartel criminal controlado poco a poco. Ahora se están dando escenarios de violencia muy, muy, muy graves. Ahora, el estado de Michoacán no es un estado turístico ni de empresas transnacionales. Ahí no van americanos, no van extranjeros. Básicamente, pues el estado de Michoacán es un estado muy poderoso en agricultura y minería. Y es muy montañoso y de difícil control, por esa razón, por el gobierno mexicano. Pero no se puede decir, Raúl, que el país completo está fuera de control.
Raúl, teniendo en cuenta que en Latinoamérica hay experiencias y obviamente no se puede comparar ningún país con otro, ni obviamente esta clase de movimientos paramilitares en un país van a ser los mismos que puedan surgir en otro país, pero teniendo en cuenta lo que ha sucedido en la región, ¿usted cree que lo que va a pasar con los grupos paramilitares en México va a tomar fuerza, va a seguir creciendo o por el contrario va a llegar un momento en que el propio gobierno va a parar ese crecimiento y los va a lograr neutralizar y desmovilizar? Bueno, mire, grupos paramilitares como tal hay pocos. Lo que se llaman son grupos de defensa campesina en el estado de Guerrero y en el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán están muy contaminados por el crimen organizado. Y de hecho en muchas comunidades se organizan los campesinos para enfrentar al crimen organizado porque efectivamente el gobierno no los ha podido ayudar y es una gran carencia del gobierno que no ha podido penetrar en estos lugares para neutralizar el crimen organizado, pero solo es en estos dos estados, no se vislumbra en ninguna otra parte del país que aparezcan estos grupos paramilitares. Este tipo de configuración de grupos paramilitares ni siquiera en los lugares de alta densidad de narcotráfico como Tamaulipas o Sinaloa, tienen 15 años con la recurrencia del narcotráfico fuerte, tiene este tipo de grupos. Son organizaciones defensivas de campesinos que están asolados en áreas rurales. Pero como yo le repito, las ciudades de México, las principales, son bastante seguras, haciendo los términos de comparación con muchas ciudades de América Latina. Raúl Benítez, experto en temas de seguridad entre México y Estados Unidos y máster en Economía y Política Internacional, le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Que tenga buen día. Buenos días, este domingo a la audiencia de NT24.